El aire dentro del taller olía a aceite quemado, a metal caliente y a algo más difícil de nombrar. Olía a años, a décadas de manos que no conocieron otro descanso que el sueño y que incluso en el sueño seguían moviéndose, apretando tornillos invisibles, ajustando piezas que solo existían en la memoria del cuerpo. Ese olor no era suciedad, era historia. Era la acumulación silenciosa de todo lo que un hombre puede construir cuando decide que el trabajo honesto no necesita disculparse ante nadie. Don Aurelio Vázquez tenía 54 años, pero sus manos contaban otra historia. Eran manos de 70. Manos que habían cargado motores completos sin ayuda de nadie, que habían sanado máquinas que otros mecánicos ya habían dado por muertas, que habían sostenido a 2 niños pequeños en una madrugada de hospital, cuando su esposa Luciana cerró los ojos por última vez y no volvió a abrirlos. Manos que nunca soltaron nada que valiera la pena sostener. El taller se llamaba Vázquez e Hijos, aunque los hijos todavía eran demasiado jóvenes para hacerlo en el sentido legal. Mateo tenía 11 años y Sofía tenía 8, pero todos los sábados, sin falta, sin excusa, sin que nadie tuviera que pedírselos, los dos aparecían en el taller antes de las 8 de la mañana. Mateo con su libreta de espiral azul donde dibujaba los motores, que su padre le explicaba con la paciencia de alguien que ha entendido que enseñar bien es la forma más alta de respeto. Sofía con su muñeca de trapo a la que llamaba llave, porque en una ocasión de pequeña la había confundido con una llave inglesa que estaba sobre la misma mesa. Y el nombre nunca se fue porque los nombres que nacen de un error honesto son los que más duran. Era sábado, el tipo de sábado de principios de noviembre que en esa ciudad del norte significaba frío seco, cielo blanco y luz que llegaba filtrada y sin fuerza, pero que iluminaba todo igualmente. Don Aurelio había llegado al taller a las 7 menos cuarto. Había puesto el radio en la estación de boleros que siempre ponía. Había revisado el tablero de trabajos pendientes clavado en la pared junto a la puerta de la oficina pequeña. Había servido el primer café del día en el mismo vaso térmico azul que llevaba 7 años acompañándolo y había comenzado el día de la única manera que sabía comenzarlo, metiéndose debajo del primer auto de la fila. Era un Tsuru del 96. Blanco original, aunque el tiempo lo había convertido en un blanco que tenía memoria de todos los colores que el sol y la lluvia pueden darle a la lámina si se lo permites. El dueño, un señor llamado Próspero que vendía elotes en el mercado municipal, lo traía cada 3 meses con una devoción que don Aurelio respetaba profundamente, no porque el Tsuru valiera mucho, sino porque Próspero lo cuidaba como si valiera todo. Y eso, en la experiencia de don Aurelio, decía más de una persona que cualquier otra cosa que pudiera decirse. Eran las 9:15 de la mañana cuando el sonido llegó. No fue el rugido de un motor fino, ni el chirrido discreto de unos frenos desgastados. No fue el sonido habitual del taller. Ese lenguaje de metales y esfuerzos que don Aurelio había aprendido a leer como otros leen palabras. Fue algo diferente. Fue el sonido de algo que no pertenecía a ese lugar, intentando entrar en él a la fuerza, con la confianza de quien no considera que sea necesario pertenecer a ningún lugar para ocuparlo. Un BMW Serie 7 de color blanco perla, tan nuevo que todavía tenía el olor de fábrica atrapado en la tapicería de cuero beige, entró al estacionamiento del taller como si el asfalto fuera suyo por derecho divino, como si la gravilla crujiera por cortesía y no por física. Las llantas dejaron una marca limpia en el polvo. El motor se apagó con esa suavidad insolente que solo tienen los autos que cuestan más de lo que la mayoría de personas ganan en 10 años de trabajo continuo. Don Aurelio estaba debajo del Tsuru cuando escuchó el portazo, uno solo, seco, de alguien que no necesita cerrarlo 2 veces para asegurarse. Los pasos que siguieron eran distintos a todos los pasos que normalmente llegaban al taller. Tacones, rápidos sobre la gravilla, luego sobre el concreto de la entrada. El tipo de pasos que no piden permiso para entrar a ningún lugar, porque quien los da nunca ha tenido que pedirlo. Él se deslizó desde debajo del auto con la calma con que hacía todo, como si el mundo tuviera exactamente la velocidad correcta y no hubiera ninguna razón para apresurarse. Se limpió las manos con el trapo gris, que antes había sido blanco y que en algún punto intermedio había pasado por todos los colores que el trabajo puede darle a un trapo. Se puso de pie sin prisa. Tomó un sorbo del café que ya estaba tibio. La mujer que estaba parada en la entrada del taller
era lo que algunas personas llamarían imponente y lo que otras, más honestas, llamarían intimidante, en el sentido de que claramente así lo pretendía. Valentina Robles tenía 41 años, el cabello negro recogido en un chongo apretado y sin un solo pelo fuera de lugar, como si incluso el viento tuviera instrucciones precisas de no contradecirla. Llevaba un traje sastre color crema de corte que no dejaba dudas sobre su precio, un par de tacones nude que habían llegado intactos sobre la gravilla del estacionamiento de una manera que sugería práctica o determinación o ambas. Su expresión era la de alguien para quien el mundo es una agenda y los demás son puntos en esa agenda, algunos más urgentes que otros, ninguno particularmente irreemplazable. Era directora regional de operaciones de un consorcio inmobiliario con oficinas en 5 estados y contratos en 3 países. Manejaba presupuestos de 9 cifras con la misma naturalidad con que otras personas manejan su quincena. Almorzaba con funcionarios de gobierno en restaurantes donde la lista de espera para una reservación era de 3 semanas. Su nombre aparecía en listas de mujeres influyentes, en publicaciones que se leían en salas de juntas y en lounges de aeropuertos y en los consultorios de dentistas que atendían a personas con seguro privado. Pero su BMW tenía un problema en la dirección hidráulica que 3 talleres de la ciudad, incluyendo 2 certificados por la marca, no habían podido resolver. Y su asistente, después de revisar foros especializados durante una tarde entera, con la eficiencia desesperada de alguien que sabe que su jefa no acepta el "no encontré nada" como respuesta, había encontrado el nombre de Aurelio Vázquez con una frase en los comentarios que estaba subrayada en amarillo en la pantalla cuando Valentina la vio. Si Vázquez no lo arregla, ya nadie puede. Valentina Robles no era de las personas que aceptaban ese tipo de afirmaciones sin verificarlas, pero tampoco era de las que llegaban a verificar con la actitud de quien todavía no sabe la respuesta. Llegó como llegaba a todas partes, como si ya la supiera. Don Aurelio se acercó sin apresurarse. En el banco junto a la pared, Mateo levantó la vista de su libreta, tomó nota mental de la mujer y del auto con esa eficiencia silenciosa de los niños que han aprendido a leer los ambientes, porque sus padres nunca tuvieron tiempo de protegerlos de la realidad. Sofía ni siquiera lo notó porque estaba reorganizando con absoluta concentración la caja de herramientas pequeñas, que era su tarea asignada del día y que tomaba con una seriedad que habría resultado cómica si no fuera tan completamente genuina. «Buenos días», dijo don Aurelio. Valentina no respondió el saludo. No fue una omisión deliberadamente grosera, o al menos no completamente. Era más bien que para ella los saludos eran un trámite opcional que podía saltearse cuando había información más relevante que transmitir. «Me dijeron que usted es el mejor mecánico de la zona», dijo, señalando el BMW con un leve movimiento de cabeza, como si señalar un objeto con la cabeza fuera suficiente acto de presentación para cualquier situación. No era una pregunta. Era casi una acusación, como si le resultara ligeramente inconveniente tener que estar ahí verificando algo que debería haber podido verificar por teléfono. «Me dijeron que tiene un problema en la dirección», respondió él, con la misma directness, sin que la frialdad de ella lo alterara de ninguna manera visible. «Fui con 3 mecánicos. Ninguno supo qué era. Me cobraron entre los 3 casi 12,000 pesos, y el problema sigue exactamente igual cuando empieza a sentir la resistencia, a velocidades altas en curvas, especialmente a la derecha. A la izquierda hay algo, pero es mínimo». Don Aurelio asintió con esa levedad que tienen las personas cuando algo confirma lo que ya estaban pensando. No dijo lo que estaba pensando todavía. Caminó hacia el BMW, con la naturalidad de alguien para quien abrir el cofre de un auto ajeno es el gesto más normal del mundo, porque lo es, y se inclinó sobre el motor con esa atención particular suya, la que sus hijos conocían perfectamente bien, la que significaba que el mundo exterior había dejado de existir por un momento y solo quedaba la máquina y el problema y el espacio entre ambos que su mente empezaba a mapear con décadas de experiencia acumulada en cada doblado de sus nudillos. Valentina lo observaba con los brazos cruzados. Tenía el teléfono en la mano derecha, pero no lo estaba mirando, lo cual para ella equivalía a prestarle atención completa a algo. Pasaron 3 minutos en silencio. Para Valentina, 3 minutos sin que nadie dijera nada era tiempo suficiente para revisar 3 correos y aprobar 2 solicitudes. Para don Aurelio, 3 minutos mirando un motor
era apenas el inicio de una conversación. «Bomba de dirección hidráulica con desgaste irregular en el sello interno», dijo finalmente sin levantar la vista. «Acelerado por el tipo de aceite que usaron en el último servicio. ¿Lo hicieron en agencia?» Una pausa. La primera grieta en la compostura de Valentina. «Sí, ahí está. Pusieron un aceite genérico en lugar del especificado por el fabricante para ese modelo en particular. Es un error que pasa en muchas agencias porque el aceite genérico es más barato y en el papel cumple la especificación básica. Pero con el tiempo, ese tipo de aceite degrada el sello interno de manera asimétrica. Por eso lo siente solo en curvas a la derecha y casi no en las izquierdas. El ángulo de giro activa la zona del sello que está más comprometida y que con el aceite correcto habría durado otros 100.000 kilómetros sin problema». Valentina lo miraba ahora de una manera diferente, aunque no lo habría reconocido abiertamente. Era la mirada de alguien que acaba de escuchar una explicación coherente por primera vez después de mucho tiempo de escuchar explicaciones que sonaban a improvisación cara. «¿Lo puede reparar?» «Sí, necesito el sello correcto. Lo tengo que pedir al proveedor. Llegaría el martes a mediodía. El martes es inaceptable. Necesito el auto para el lunes en la mañana temprano». Don Aurelio la miró por primera vez completamente a los ojos, sin hostilidad, sin desafío, con esa serenidad particular de alguien que no necesita nada de la persona que tiene enfrente, ni su aprobación, ni su dinero, ni su buena opinión. «El proveedor no trabaja los domingos. Todo el mundo trabaja si se le paga lo suficiente. Usted puede intentarlo», dijo él, con la misma neutralidad con que habría dicho cualquier otra cosa. «Tengo el número si lo quiere, pero le aviso de antemano que ese señor tiene 72 años, lleva 40 en el negocio, y los domingos los pasa con sus nietos en Saguayo. Que yo sepa, en todo ese tiempo nadie ha logrado convencerlo de nada los domingos, pero quizás usted tenga más suerte». Valentina apretó los labios. No era exactamente enojo, era la expresión específica de alguien que no está acostumbrada a encontrar paredes donde espera puertas abiertas y que todavía está decidiendo si eso le genera respeto o irritación. «¿Y si yo consigo la pieza por mi cuenta? Si es original y del número correcto de referencia para este modelo y año, la instalo el mismo día que llegue. Hoy es sábado, lo sé. ¿Trabaja los domingos? Depende». Ella esperó. Cuando quedó claro que él no iba a continuar sin que se lo pidieran, preguntó: «¿De qué depende?». Don Aurelio giró levemente la cabeza hacia el interior del taller, hacia el banco donde estaban sus hijos. Mateo seguía dibujando con esa concentración que lo hacía invisible para sí mismo cuando estaba en ella. Sofía había terminado con la caja de herramientas y ahora estaba parada junto a la pared del fondo, con llave bajo el brazo, mirando con toda la seriedad del mundo un póster descolorido de un motor en corte transversal que llevaba colgado en esa pared desde antes de que ella naciera. «Los domingos son el único día que estoy completamente con ellos», dijo don Aurelio, con una sencillez que no buscaba conmover a nadie ni provocar ninguna reacción en particular. «Si consigue la pieza antes de las 10 de la mañana del domingo, podemos hablar». Valentina siguió la dirección de su mirada. Vio a los niños. Los observó un segundo, con esa evaluación rápida e involuntaria que algunas personas hacen sin darse cuenta de que la están haciendo, clasificando lo que ven según categorías que aprendieron mucho antes de poder cuestionarlas. Lo que vio: 2 niños con ropa limpia, pero sin marca. Una niña con una muñeca de trapo. Un niño con una libreta escolar común. Un taller con paredes manchadas de grasa. Una lámpara de trabajo que probablemente tenía 20 años. Y un radio del que salía una canción que su madre habría reconocido y ella no. Lo que concluyó en ese segundo que duró su evaluación fue algo que no expresó en palabras, porque no necesitaba palabras. Se instaló en su postura, en el ángulo preciso de su mentón, en la manera en que sus ojos volvieron a don Aurelio y lo reencuadraron dentro de una categoría que ya tenía nombre y dimensiones y un techo muy claro. Que ese hombre y esos niños eran exactamente lo que parecían, y que exactamente lo que parecían era suficiente para saber todo lo relevante sobre ellos. No era crueldad deliberada, era algo más cotidiano y más persistente que la crueldad. Era esa certeza automática con que ciertas personas deciden sin revisarlo jamás que algunos seres humanos ya llegaron a donde iban a llegar y que ese lugar es visible desde afuera sin necesidad de preguntar. Don Aurelio no vio nada de eso en su rostro, o si lo vio no lo registró como algo que requiriera su atención. Cerró el cofre del BMW con el cuidado con que siempre cerraba los cofres de los autos que no eran suyos, limpió el borde con el trapo
y dijo, si decide esperar al martes, le aparto la pieza desde hoy mismo. Solo necesito su nombre y un número de contacto. Valentina Robles. Él sacó la pequeña libreta del bolsillo del overol, no un teléfono, una libreta de papel, con el lápiz corto que llevaba detrás de la oreja derecha. Anotó el nombre con una letra clara y ordenada que no combinaba para nada con las manos que la escribían, aunque para don Aurelio no había ninguna contradicción en eso. Valentina observó las manos, la libreta, el lápiz, el overol, y luego, con la brevedad de quien ya tiene la información que necesita, y el resto es protocolo. ¿Y su nombre? Aurelio. Aurelio Vázquez. Ella asintió sin mirarlo realmente. Ya estaba en otro lugar mentalmente. Ya estaba construyendo el plan para conseguir la pieza antes del domingo. Valentina Robles era muchas cosas, pero ante todo era alguien que cuando decidía que algo tenía que pasar, lo hacía pasar. Le marco si consigo algo, dijo, y caminó de regreso al BMW. Don Aurelio la observó alejarse. Luego miró a sus hijos. Mateo había levantado la vista de la libreta y lo estaba observando con esa expresión inquisitiva que tenía desde los 4 años, la que siempre precedía una pregunta que generalmente era más complicada de responder de lo que parecía desde afuera. «Papá, ¿ella va a traer la pieza?» «No lo sé todavía». «¿Crees que sí?» Don Aurelio pensó en eso con la misma honestidad con que pensaba todo. «Creo que está acostumbrada a conseguir lo que quiere», dijo finalmente. «Y que cuando algo le conviene, lo consigue rápido. Si la pieza le conviene para el lunes, la va a conseguir. Si no, va a esperar al martes y va a actuar como si siempre hubiera preferido esa opción». Mateo procesó eso. Asintió como si tuviera sentido, porque lo tenía. Sofía se acercó a su padre con llave firmemente sujeta bajo el brazo izquierdo, como siempre, cuando estaba evaluando una situación antes de hablar. «Papá, ¿esa señora era grosera?» Don Aurelio la miró. Pensó en decir que no, que solo era una persona ocupada, que hay gente que parece fría cuando en realidad solo tiene muchas cosas en la cabeza. Pensó en la respuesta fácil, la que termina la conversación sin complicarla y protege a una niña de 8 años de ideas que todavía no necesita cargar. Pero Sofía tenía esa mirada, la mirada que tenía desde los 5 años, cuando intuía que su padre estaba a punto de simplificar algo para ahorrarle la complejidad y que siempre lo esperaba con una paciencia pequeña y completamente feroz, hasta que dijera la verdad real. Era una persona que todavía no ha aprendido que el respeto no cuesta nada, dijo don Aurelio finalmente, que trata a las personas según lo que ve en su ropa y en sus manos y en el lugar donde están antes de escucharlas. Pero eso no es tu problema ni el mío. Eso es un problema que ella tiene consigo misma y que tarde o temprano la va a costar algo. Sofía consideró la respuesta con la seriedad con que consideraba todo lo que su padre decía, como si cada cosa que él le explicaba fuera un tornillo que había que apretar en el lugar correcto antes de continuar. «Ok», dijo, y volvió a su rincón junto al póster del motor. Don Aurelio sonrió, apenas con el lado derecho de la boca, el único que sonreía completamente cuando nadie lo estaba mirando con demasiada atención. Volvió al Tsuru, se deslizó debajo. El olor a aceite y metal lo recibió como siempre, sin preguntar nada, sin juzgar nada, sin pedir nada que él no pudiera dar. Y todo estaba, por el momento, exactamente en su lugar. Valentina Robles encontró la pieza. Nadie que la conociera se habría sorprendido. Tenía 3 asistentes, 2 de los cuales trabajaban los fines de semana sin que nadie se los pidiera, porque lo contrario nunca se les había ocurrido como opción real, y una red de contactos que se extendía por toda la cadena de suministro automotriz de la región, como las raíces de un árbol que ha tenido décadas para crecer. A las 2 de la tarde del mismo sábado, uno de sus asistentes había localizado el sello hidráulico correcto, número de referencia exacto, en un distribuidor especializado en Guadalajara que hacía envíos express garantizados para domingo antes de las 9 de la mañana si el pedido entraba antes de las 5 de la tarde. El pedido entró a las 4:47. A las 5:10, Valentina le envió un mensaje a don Aurelio. «Conseguí la pieza. Llega mañana domingo antes de las 9. ¿Puede recibirme a las 10? La respuesta llegó 8 minutos después. Una sola palabra: sí. Valentina no supo exactamente qué sentir. Había una parte de ella, pequeña pero presente y algo molesta, que había esperado que él dijera que no, que el domingo era intocable, que sus hijos no negociaban, que había cosas que el dinero y la organización no podían comprar, y que ese taller de paredes manchadas era una de ellas. Habría sido extrañamente satisfactorio encontrar ese límite, pero había dicho que sí,
Y eso era lo que importaba, siempre era lo que importaba. Lo que Valentina no sabía, porque no había razón para que lo supiera, era que don Aurelio había dicho que sí después de hablar con sus hijos, no de informarles, de hablar con ellos. El domingo que viene los llevo al parque todo el día, les había dicho. Hoy terminamos temprano y hacemos pizza en casa. Trato. Mateo había negociado doble queso y que pudiera elegir la película de la noche. Sofía había negociado que Llave también tuviera un pedazo de pizza, lo cual ambos sabían que significaba que el pedazo de Sofía tendría un bocado menos, mientras ella sostenía la muñeca frente a la rebanada con la seriedad de un ritual. El trato estaba hecho. Don Aurelio siempre cumplía los tratos. El domingo amaneció con ese cielo plano y quieto que hace que todo parezca moverse más despacio de lo normal, como si el día mismo pidiera que no se apresurara a nadie. Don Aurelio abrió el taller a las 9:30. Puso café, verificó que tuviera todas las herramientas que necesitaría para el trabajo. Puso en el radio la misma estación de boleros, al mismo volumen bajo, porque los domingos sin boleros eran en su opinión una categoría de desperdicio que no tenía caso discutir con nadie. A las 10 en punto, el BMW blanco apareció de nuevo en la entrada del taller. Esta vez, Valentina no llegó sola. Del asiento trasero bajó un hombre que don Aurelio ubicó después de un segundo, no porque lo conociera en persona, sino porque su cara había estado en varios artículos de negocios que en algún momento había visto en salas de espera. Rodrigo Fuentes, presidente del consorcio inmobiliario, donde Valentina dirigía la operación regional. 50 años, cabello entrecano cortado con precisión, traje gris oscuro sin corbata, que era el tipo de traje que cuesta lo mismo con corbata o sin ella. Una presencia acostumbrada a ocupar el espacio principal de cualquier habitación que entrara. Don Aurelio no cambió nada en su expresión. Valentina le entregó la caja con la pieza. Él la tomó, revisó los números de referencia impresos en la etiqueta, los comparó mentalmente con lo que había verificado el día anterior. Asintió una sola vez. Correcto, dijo. Déjenme el auto. En 2 horas está listo. Esperaremos aquí, dijo Valentina, y señaló el área de espera del taller. 2 sillas de plástico azul descolorido, una mesa de metal con revistas que ninguno de los dos reconocería de haber leído antes. Rodrigo Fuentes miró el área de espera con la expresión levemente desconcertada de alguien que genuinamente no recuerda la última vez que estuvo en un lugar que no tuviera sofás de cuero y agua mineral con gas en la mesa. Hay una cafetería a 3 cuadras, dijo. Don Aurelio, sin ningún subtexto, como quien da información útil. Esperaremos aquí, repitió Valentina, con el tono de quien no necesita más razones para nada. Don Aurelio asintió y se puso a trabajar. El BMW entró al taller con un empuje breve. El radio siguió con sus boleros. Los primeros 40 minutos transcurrieron en un silencio que era completamente cómodo para don Aurelio y progresivamente incómodo para los otros dos. Rodrigo Fuentes revisaba su teléfono con esa intensidad particular de quien no está leyendo nada en realidad, sino usando la pantalla como una superficie donde poner los ojos mientras espera que algo externo cambie. Valentina tenía su tablet y trabajaba o realizaba algo que desde afuera era indistinguible de trabajar. Fue entonces cuando llegaron Mateo y Sofía. No debían haber llegado. La señora Amparo, que a veces los cuidaba cuando don Aurelio tenía trabajo de mañana, había tenido una emergencia familiar a las 9 y había llamado para avisarle. Don Aurelio, en la preparación del trabajo y la llegada de los clientes, había olvidado mencionarlo. O quizás no lo había olvidado, sino simplemente había decidido que no había manera de mencionarlo, que no pareciera una justificación. Y él no era de las personas que justifican lo que no necesita justificarse. Mateo entró primero, libreta bajo el brazo, evaluando el ambiente en 2 segundos con esa competencia que los hijos de personas que trabajan solos desarrollan por necesidad. Sofía detrás, llave en el brazo izquierdo, mirando todo con la atención de alguien que lleva la cuenta de los detalles. Don Aurelio salió de debajo del BMW cuando escuchó sus pasos. Señora Amparo tuvo que irse, dijo Mateo, con el resumen ejecutivo de siempre. Está bien, dijo don Aurelio. Siéntense allá. Termino en 1 hora. Los niños se instalaron en el área de espera. Sofía se sentó en la silla que Rodrigo Fuentes había estado usando, con la naturalidad de quien no ha aprendido todavía que se supone que debes pedir permiso para sentarte,
lo cual Rodrigo resolvió moviéndose a la otra silla sin decir nada, porque sería muy difícil decirle algo a una niña de 8 años que te mira con la misma calma soberana que su padre. Mateo abrió la libreta. Sofía acomodó a llave en su regazo, con la formalidad de quien instala a un pasajero en su asiento. Fue Valentina quien rompió el silencio. No estaba planeado, fue el tipo de cosa que pasa cuando alguien lleva suficiente tiempo mirando algo que no puede categorizar fácilmente. ¿Cómo se llama tu muñeca? Sofía la miró. La evaluó con esa mirada de 8 años, que no tiene filtros sociales adquiridos ni intención de tenerlos porque todavía nadie le ha explicado que se supone que deberías tenerlos. Llave, dijo. ¿Llave? Sí. De chiquita la confundí con una llave inglesa. Estaba en la misma mesa. Rodrigo Fuentes hizo un sonido breve que podría haber sido una risa suprimida o podría haber sido cualquier cosa. ¿Y tú dibujas motores? Le preguntó Valentina a Mateo señalando la libreta. Mi papá me explica cómo funcionan, y yo los dibujo para acordarme de todo. Si lo dibujas, lo recuerdas diferente que si solo lo lees. ¿Para qué quieres recordarlos? Mateo la miró con la paciencia específica de alguien a quien le hacen una pregunta, cuya respuesta considera bastante obvia, pero que tampoco va a señalar eso directamente. Para cuando sea mecánico o ingeniero automotriz, todavía no sé cuál. Mi papá dice que son básicamente lo mismo, pero que uno tiene título y el otro tiene criterio, y que lo ideal es tener los dos, pero que si tienes que elegir, el criterio no se compra en ninguna universidad. Rodrigo Fuentes levantó la vista del teléfono por primera vez desde que habían llegado los niños. Esta vez la risa fue breve y completamente genuina. Valentina miró hacia el BMW, hacia don Aurelio trabajando debajo, completamente ajeno a la conversación, o presentando una versión impecable de estarlo. ¿Tu papá te enseña mucho?, le preguntó a Mateo. Todo, dijo él sin dramatismo y sin nostalgia, como la cosa más natural del mundo. Cuando no estamos en la escuela, estamos aquí, o en casa viendo videos de motores que él busca en internet. Dice que el taller no es solo para arreglar carros, dice que es para aprender que cualquier problema tiene solución si entiendes bien cuál es el problema de verdad. Y si no lo entiendes bien, entonces arreglas la cosa equivocada y cobras, y el problema sigue igual, dijo Mateo con una practicidad que no buscaba herir a nadie, pero que hirió igual. Valentina no dijo nada por un momento. Fue entonces, en ese silencio, cuando le preguntó algo que no había planeado preguntar. Algo que llegó desde un lugar más profundo que la conversación de superficie, desde ese lugar donde las personas bien construidas guardan la curiosidad honesta que raramente se permiten en voz alta. ¿Extrañan a su mamá? El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que tienen las verdades cuando se las nombra en el lugar correcto, pesado y limpio al mismo tiempo. Mateo miró a su hermana. Sofía miró a su hermano. Ese intercambio breve que tienen los hermanos que han aprendido a hablar de algo difícil juntos, que han acordado sin palabras, ¿cómo se nombra esa cosa cuando alguien pregunta? Sí, dijo Mateo, pero mi papá dice que ella está en todo lo que hacemos bien, que cada vez que hacemos algo con cuidado y con honestidad, es como si ella lo estuviera mirando y estuviera contenta. Sofía levantó a Llave levemente y la miró un segundo antes de hablar. Mamá me dio la tela para hacerla. Antes de que fuera al hospital la última vez, me dijo que si yo la cosía, iba a tener su calor adentro aunque ella no estuviera. Entonces la cosí. Tardé mucho porque tenía 4 años y no sabía coser bien, pero la cosí. El área de espera estuvo en silencio durante un tiempo que ninguno de los 3 adultos habría podido medir con precisión. La tablet de Valentina tenía la pantalla apagada sobre la silla, olvidada desde hacía varios minutos. Rodrigo Fuentes tenía el teléfono en el bolsillo. Nadie había notado exactamente cuándo había sucedido eso. ¿Y tu papá?, dijo Valentina en voz baja, hablándole a Sofía de una manera que ya no era la voz de ninguna directora regional de nada. ¿Qué de mi papá? ¿Cómo está él? Sofía la miró con total seriedad. Está bien, dijo. Siempre está bien. Dice que no hay tiempo para no estar bien cuando tienes gente que te necesita, pero a veces cuando cree que no lo veo, lo agarro mirando la foto de mamá que tiene en la oficina chiquita. La tiene en el cajón, no en la pared. Dice que si la pone en la pared ya no la cuida, que las cosas que guardas son las que más importan. Rodrigo Fuentes se aclaró la garganta. Miró al techo, miró el piso. Era la postura de alguien que está decidiendo con cierta urgencia dónde poner los ojos cuando los ojos se están poniendo húmedos, y eso no es una opción que se haya permitido en mucho tiempo. Fue entonces cuando don Aurelio apareció desde detrás del BMW, con las manos tan limpias como podían estar sus manos, y dijo:
con la misma calma con que decía todo. Listo. Valentina pagó sin regatear, sin hacer ningún comentario sobre el precio, lo cual era observable porque nunca pagaba nada sin al menos una observación sobre el precio. Don Aurelio le explicó el trabajo realizado, que debía verificar en los primeros 500 kilómetros y el número exacto de referencia del aceite que debía exigir en cualquier servicio futuro para evitar que el problema se repitiera. Le explicó todo con la misma claridad paciente con que le había explicado motores a sus hijos toda la vida, sin simplificar innecesariamente, sin condescender, sin apresurarse porque otra persona esperaba. Valentina escuchó todo, y luego, con una naturalidad que tomó por sorpresa incluso a Rodrigo Fuentes, que la conocía desde hacía 12 años, preguntó: ¿Hace cuánto tiene este taller? 22 años. ¿Siempre en este local? Los primeros 4 años en uno más pequeño, 2 cuadras al norte. Me pasé aquí cuando pude. ¿Cuántos mecánicos trabajan con usted? Don Aurelio la miró con esa atención particular que tenía cuando algo cambiaba de registro sin que se anunciara. 3. Más yo. Y 2 aprendices. ¿Y todo el negocio lo maneja usted solo? Con una contadora que viene los miércoles. Valentina asintió lentamente. Rodrigo Fuentes, a su lado, estaba mirando el teléfono. Pero esta vez sí lo estaba leyendo. Había buscado el nombre hacía 3 minutos, mientras don Aurelio todavía terminaba de limpiar las herramientas. Había escrito Aurelio Vázquez Mecánico en el buscador con la distracción de quien hace algo casi por reflejo, sin esperar encontrar nada en particular. Lo que encontró cambió su expresión de una manera que solamente don Aurelio, si hubiera estado mirando, habría reconocido con precisión. Era la expresión de alguien que acaba de entender que ha estado leyendo un mapa al revés desde el principio, porque lo que Rodrigo Fuentes encontró en menos de 30 segundos de búsqueda era lo que 3 talleres certificados, una directora regional de operaciones y un presidente de consorcio no habían pensado en buscar en ningún momento, porque cuando uno decide que ya sabe lo relevante de una persona, la búsqueda se vuelve innecesaria. Vázquez e Hijos no era solo ese taller, era el nombre registrado de un holding constituido hacía 12 años que operaba de manera completamente silenciosa, sin publicidad, sin comunicados de prensa, sin apariciones en listas de empresarios influyentes en ninguna revista. Un holding que incluía 11 concesionarias de automóviles de lujo distribuidas en 4 estados, 3 de ellas con los contratos de servicio certificado más completos de sus respectivas regiones. Un taller maestro especializado en 3 marcas europeas que enviaba técnicos a otras ciudades cuando surgían problemas que los talleres locales no podían resolver. Y una participación minoritaria, pero estratégicamente significativa, en la empresa distribuidora de refacciones especializadas más importante del noroccidente del país, el mismo tipo de empresa a la que Valentina había tenido que recurrir el día anterior para conseguir el sello hidráulico en tiempo express. El patrimonio estimado, según lo que Rodrigo Fuentes pudo calcular en esos 30 segundos, estaba en algún lugar entre 80 y 100 millones de pesos. Quizás más, dependiendo de las valuaciones actuales. El hombre con el overol azul manchado, el lápiz detrás de la oreja, la libreta de papel, el vaso térmico azul con el café que ya estaba frío. Rodrigo Fuentes guardó el teléfono en el bolsillo del saco. No dijo nada todavía. Valentina estaba mirando a don Aurelio con la pregunta todavía en el aire, esperando una respuesta que en ese momento ya no recordaba exactamente cuál era. Y Sofía, que se había acercado sin que nadie lo notara, con llave bajo el brazo y esa capacidad que tenía de aparecer exactamente cuando algo importante estaba a punto de no decirse, habló primero. Señora, ¿usted sabía que a mi papá le pagaron con un pollo la primera vez que arregló un carro? Valentina la miró. Tenía 12 años, continuó Sofía, con la precisión de quien ha escuchado una historia suficientes veces para saber que los detalles importan. El señor no tenía dinero. Entonces le pagó con un pollo vivo, y mi abuela hizo caldo, y mi papá dice que fue el mejor caldo que comió en su vida, porque era suyo, porque se lo había ganado él con sus manos. Don Aurelio puso la mano sobre el hombro de su hija, con una suavidad que sus manos no deberían haber podido tener, pero que tenían siempre invariablemente, cuando lo que sostenían era ella o su hermano. Ya, Sofía. ¿Qué? Es verdad. Sí, dijo él, sin ninguna defensa y sin ningún orgullo performativo. Es verdad. Fue Rodrigo Fuentes quien habló entonces, con la voz de alguien que ha dejado de interpretar un papel y está hablando desde un lugar más directo. Busqué su nombre en internet mientras usted terminaba,
dijo mirando a don Aurelio, mientras nosotros esperábamos aquí. Don Aurelio lo miró, sin prisa. Y creo que hay varias personas en esta ciudad, incluyendo 3 talleres certificados que le cobraron 12,000 pesos a mi colega sin resolver nada, que van a necesitar que alguien les explique con mucha paciencia la diferencia entre cobrar como experto y serlo. Una pausa en la que el radio terminó un bolero y empezó otro, y las palomas del techo hicieron su ruido habitual de las mañanas de domingo. Entre otras cosas, agregó Rodrigo Fuentes, en voz más baja, y en esas 2 palabras había algo que no era su tono habitual de ninguna junta de negocios. Valentina Robles miró a don Aurelio, miró sus manos, miró el taller, miró a los niños y dijo, con una voz completamente diferente a todas las voces que había usado desde que llegó el día anterior, una voz que venía de más adentro y que le costaba algo usarla. Señor Vázquez, le debo una disculpa. Don Aurelio no fingió no entender a qué se refería. Eso también habría sido una forma de mentira, y él no mentía ni siquiera por cortesía. No me debe nada, dijo. El trabajo está hecho y está bien hecho. Eso siempre ha sido suficiente para mí. Para usted quizás, dijo ella. Para mí no es suficiente. Y en eso había algo verdadero que ninguno de los dos discutió más. Sofía tiró de la mano de su padre. Papá, ¿ya podemos irnos al parque? Don Aurelio la miró, y esa sonrisa del lado derecho apareció completa, sin esconderse de nadie, sin necesitar que nadie la viera para existir. Ya podemos irnos al parque. Valentina Robles los vio alejarse hacia el fondo del taller. El hombre con las manos de 70 años y los 2 niños que cargaban el mundo de él sin saberlo del todo todavía. Y sintió algo que no tenía nombre exacto, pero que se parecía mucho a lo que siente alguien cuando entiende, con el tipo de claridad que duele un poco, que estuvo mirando algo durante mucho tiempo sin ver realmente lo que era. Rodrigo Fuentes la tomó del brazo con suavidad. Salieron al domingo de luz plana, al BMW blanco, con la dirección ahora perfectamente calibrada, al mundo que era el mismo mundo, pero que por alguna razón que ninguno de los dos discutió en el camino de regreso, se sentía levemente diferente, como cuando alguien ajusta el ángulo de una herramienta y el tornillo que llevaba horas resistiendo cede de repente, sin drama, sin anuncio, sin necesitar que nadie lo explique, como cuando algo que siempre estuvo funcionando mal queda, finalmente, en su lugar. Don Aurelio llegó al parque con sus hijos a las 12:15. Mateo encontró unos niños jugando fútbol y negoció su entrada al partido en 45 segundos con la eficiencia de alguien que no conoce la timidez porque nadie se la enseñó como opción. Sofía encontró un árbol que le pareció adecuado con criterios que solo ella conocía y se instaló debajo con llave, y una naranja que su padre había puesto en el bolsillo del overol limpio que se había puesto para salir. Don Aurelio se sentó en una banca. Cerró los ojos un momento. Escuchó el parque, los niños corriendo, el viento en los eucaliptos, un perro ladrando a 2 cuadras de distancia, el sonido completo de un domingo que no le debía nada a nadie. Pensó en Luciana. Pensó en el pollo que le pagaron con 12 años y en el caldo que su madre hizo esa noche. El olor de ese caldo que después de 40 años todavía lo encontraba a veces en la memoria sin avisar. Pensó en el primer taller, en las 4 paredes de 4 metros cuadrados, donde cabía él y 2 herramientas, y la certeza obstinada de que el trabajo honesto construye cosas que no se derrumban. Pensó en los 11 talleres, en los distribuidores, en los contratos firmados en salas de reuniones donde nadie habría esperado encontrar a un hombre con sus manos, y en cómo cada vez que firmaba algo, guardaba silencio un momento antes, y pensaba en ese primer motor que desarmó sobre la tierra del patio de su casa a los 9 años, con herramientas prestadas y sin ninguna instrucción más que su propia curiosidad, que no tenía off. Pensó en que el dinero era una herramienta. Como todas las herramientas, valía lo que valía según para qué la usaras y con qué cuidado. Él había decidido que la suya sirviera para que Mateo y Sofía no tuvieran que empezar desde donde él empezó, aunque también había decidido que supieran exactamente desde dónde empezó él, porque esa historia era el único patrimonio que no podía evaluarse, ni transferirse, ni perderse por ninguna crisis de ningún mercado. Sofía se acercó y se sentó a su lado en la banca. Le ofreció un gajo de naranja con la seriedad con que ofrecía todo. Él lo aceptó. Estuvieron así un rato, en silencio, viendo a Mateo correr detrás del balón con esa energía sin fondo que tienen los 11 años cuando todavía no saben que algún día se va a acabar. «Papá»,
dijo Sofía. ¿Qué? La señora del carro blanco. ¿Ya entendió? Don Aurelio pensó en Valentina Robles, en la voz que tuvo al final, la voz que no era la voz de ninguna directora de nada, en la manera en que miró el taller antes de irse, como si lo estuviera viendo por primera vez, aunque era la segunda vez que lo veía. Creo que está empezando, dijo. ¿Eso es suficiente? Para empezar, sí. Sofía consideró eso. Acomodó a llave en su regazo. Asintió. Ok, dijo, y volvió con su árbol, y don Aurelio se quedó en la banca con el gajo de naranja en la mano y el domingo quieto encima y el bolero que sonaba en algún lugar de su memoria sin que nadie lo hubiera pedido, y no necesitó nada más. Nunca había necesitado nada más, y eso, toda su vida, había sido exactamente suficiente.